Ya chicos, entonces vamos a continuar con lo que nos quedamos. Estamos en el tema de urolitiasis. Estábamos viendo cuáles son los componentes de los cálculos, que ya vimos toda esa parte también. También lo que estábamos viendo, creo que nos quedamos acá, ¿no? Sí, en el cuadro clínico. Y en el cuadro clínico tenemos que ver cómo se diagnostica el cuadro agudo y cómo se ve ya más adelante también el tratamiento agudo y cómo se ve el manejo ya más prolongado de esta litiasis, ¿no? Entonces, volvemos acá en el cuadro clínico, si no me equivoco, nos quedamos, ¿no? Parece que hasta aquí nos quedamos en esto de los cálculos de estruvita y de ácido úrico, ¿no? Ya hablamos que el cólico renal es el dolor típico, el dolor lumbar, irradiado a flanco, con náuseas y vómitos. Pero lo que estamos viendo es que en los cálculos de estruvita y de ácido úrico no hay este cuadro agudo típico, no hay este cólico renal. Lo que suele pasar en estos cuadros de cálculos de estruvita y de ácido úrico es que se van modelando los cálices y no se va a distender de forma súbita la cápsula, ¿no? Entonces, ahora sí. Y como no se va a distender de forma súbita la cápsula, no va a dar ese dolor, ¿no? A veces lo que puede presentar, más que todo, es hematuria o incluso a veces directamente insuficiencia renal, ¿no? Ya, entonces, eso es lo importante de estos cálculos que son un poquito diferentes, los de estruvita y de... Ahí ya no me dejas otra vez. Y ahora sí, ahí está. Los de estruvita y de ácido úrico, ¿no? Ahora el diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Cómo vamos a ver en el cuadro agudo cuáles los métodos diagnósticos que vamos a hacer? Lo que más nos sirve es el examen general de orina. Esto se tienen que acordar, ¿no? El examen general de orina. En el examen general de orina, ¿qué nos va a presentar un paciente que presenta litiasis? Lo más característico es una hematuria. El paciente con litiasis va a tener hematuria que puede ser incluso, como les decía, macroscópica, que nos puede referir el paciente. Muchas veces el paciente dice, sí, doctor, me duele, tengo todo esto. ¿Cómo está orinando? Ah, sí, estoy orinando un poco rojo, ¿no? O a veces francamente rojo. Entonces, la hematuria es un dato muy importante en los cólicos renales. Siempre que vean hematuria, sospechen, aunque sea microscópica en un examen de orina, sospechen que el paciente pueda tener litiasis renal, ¿no? Es una de las causas más comunes de hematuria, la litiasis, ¿no? Aparte de eso, ¿qué otro síntoma puede presentar? La leucocituria. Este no es tan característico de una litiasis, ¿no? La leucocituria más se asocia a infecciones. Entonces, como se asocia más a infecciones, tenemos, en otras patologías puede presentarnos leucocituria y no así hematuria. Entonces, siempre intentar buscar la hematuria, asegurarse si tiene o no tiene hematuria, pero si tiene leucocituria, ver si está asociada a esta hematuria. Si están las dos presentes, si tiene glóbulos rojos elevados y glóbulos blancos elevados, puede ser un cólico renal. Si solo tiene glóbulos blancos elevados y solo hay leucocituria, lo más probable es que sea una infección de las vías urinarias, ¿no? Entonces, siempre es bueno dar atención a ambas. Ahora, también puede ver la causa de que haya una litiasis y sobreañadido una infección. Entonces, en ese caso, ambos van a estar muy elevados, ¿no? La hematuria va a estar muy elevada, muchos glóbulos rojos, y si está la infección sobreañadida, también va a tener una leucocituria muy marcada. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Luego, vamos a ver esto que no me deja ver. A nivel del examen microscópico también lo que vamos a presentar es presencia de cristales, ¿no? Cristales, dependiendo del cristal, del tipo de litiasis, vamos a encontrar muchos cristales de ese componente, de los componentes de ese cálculo, ¿no? Este dato no es muy característico, no es muy importante, porque a veces, por más que tenga unas piedras enormes y elimine mucho calcio, mucho cualquiera sea el componente del cálculo, a veces en el examen de orina no detectan muchos cristales, dicen presencia de cristales en normal cantidad, en escasa cantidad
de oxalato de calcio, fosfato de calcio, lo que quieran, ¿no? Entonces, puede ayudarnos esto, el que veamos cristales de algún tipo en especial, puede ayudarnos a saber de qué está formado ese cálculo, pero no es un dato muy importante para el diagnóstico del cólico en sí, el diagnóstico agudo de una litiasis, ¿no? Nos puede servir para el diagnóstico de la causa subyacente y el manejo a largo plazo, pero como les digo, solo ver los cristales no es muy bueno. Lo que sí nos va a ayudar para tratamiento ya a largo plazo es sacar ese cálculo y estudiar el cálculo en sí de qué está compuesto, ¿no? Eso sí es muy importante y eso sí nos va a ayudar bastante, ¿no? Luego, a nivel de estudios de imagen, primero laboratorios, ¿no? Antes de avanzar a imagen, en laboratorios, en exámenes, estamos hablando de exámenes de orina, todo esto, ¿no? Si hacemos un hemograma o exámenes de sangre al paciente, ¿qué podemos encontrar? En el hemograma probablemente no haya nada. Es muy probable que esté completamente normal un hemograma de un paciente con litiasis. Por el grado de dolor, a veces pueden elevarse, se liberan, ¿qué se llaman? Corticoides endógenos, cortisol, todo esto, y eso puede hacer que la fórmula leucocitaria, que los leucocitos se alteren un poco. Pero no es algo característico, ¿no? Puede haber algo de leucocitosis mínimo, puede haber alguna alteración de la fórmula leucocitaria, pero nada específico, entonces no es... el hemograma no nos ayuda mucho en realidad, ¿no? No es un método que nos ayude al diagnóstico, más el hemograma nos va a servir para ver si está complicado el caso del paciente. Por ejemplo, si hay una infección sobreañadida, si hay una pielonefritis sobreañadido a su litiasis, ahí sí se va a ver una leucocitosis, neutrofilia, desvío a la izquierda, entonces ahí sí se detectan más alteraciones, ¿no? Pero mientras no esté complicado, el hemograma no nos ayuda en nada. Otras pruebas que hay que hacer en sangre para ver, igual, no ver cómo está el cuadro, no diagnóstico, sino para ver cómo, si se está complicando o no, es las pruebas de función renal. Porque imagínense que su paciente estaba con una patología renal crónica, una insuficiencia renal, y sobreañadido está ¿qué se llama? Un ratito. Y sobreañadido a ese cuadro, el paciente tiene una litiasis que va a dañar su función renal, entonces tiene peor pronóstico, lógicamente, ¿no? Entonces, es bueno saber cómo está su urea, creatinina y clearance de creatinina al inicio del cuadro y si se va alterando con el paso de los días, ¿no? Con el paso del tiempo, para ver si está cada vez peor y peor. Entonces, si está fallando el riñón, hay que intentar hacer un tratamiento urgente para sacar ese cálculo, ¿no? O esos cálculos. Entonces, eso en sangre, ¿no? El resto de exámenes en sangre, igual más de exámenes de protocolo, lo básico, ¿no? Pueden pedirle urea, creatinina, glicemia, si quieren le piden proteína C reactiva y más cosas, pero todo es para controlar en general cómo está la homeostasis, ¿no? Pruebas de coagulación también pueden pedir, ¿no? Luego, a nivel de imagen, en estudios de imagen, lo que se hace es se tiene que hacer ecografía. ¿Para qué? Para visualizar dónde está la piedra, ¿no? Se puede intentar ver si hay alguna piedrita, más que todo cuando está a nivel de pelvis renal o cálices renales. Ahí se las va a ver las piedritas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se ven las piedras? Como una imagen hiperecogénica que proyecta una sombra sónica, una sombra acústica, ¿no? Entonces, se ve el riñón, la imagen típica de la corteza, la médula renal, y ahí vemos una piedrita como hemos visto en el tema de imagenología, ¿no? Entonces se puede ver eso. Luego, cuando está más abajo, cuando en el uréter ya llega la piedra al uréter y va descendiendo, cuando está todavía en la unión de la pelvis renal y el uréter superior, es relativamente factible verla, ¿no? La piedrita. Pero cuando está en el tercio medio del uréter es muy difícil de verla, ¿no? Es muy complicado poder ver porque en esa zona, imagínense, ya es en la zona lumbar cuando va descendiendo, entonces ahí ya las vértebras están cerca, no permiten ver bien, está el retroperitoneo, a veces el intestino tiene gases, entonces
es mucho más difícil visualizar en ese tercio medio del uréter la piedrita. Pero lo que sí se puede ver en esos casos es la dilatación que produce esa piedra por encima de la piedra, ¿no? Igual lo que hemos visto, por ejemplo, en las urografías descriptoras se notaba eso muy bien, como había un punto donde ya no avanzaba el contraste y por encima estaba bien dilatado. En ecografía se ve algo parecido, se ve el uréter dilatado y por todo encima y una hidronefrosis, ¿no? Y a pesar de que no veamos la piedra, si vemos una hidronefrosis es un dato de que ese paciente sí va a presentar una litiasis renal, ¿no? Luego en otros estudios de imagen, por ejemplo en los rayos X, esto que les comentaba en imagenología, ¿no? En teoría, el 90% son visibles a rayos X, cosa que es súper falsa en la práctica, ¿no? Entonces, en la práctica sabemos que en rayos X es muy poco probable ver cálculos a menos que sean muy grandes, ¿no? Porque se superponen los gases intestinales, las heces del intestino igual no nos dejan ver, del colon, entonces es muy difícil poder ver realmente rayos X sin preparación los cálculos. Pero cuando está el paciente bien preparado, ahí sí en esos casos sí, en teoría puede ser muy visible, ¿no? Aparte que este 90% es visible para un imagenólogo bien entrenado, ¿no? Con buena experiencia, que sabe dónde ver, entonces en un paciente, en un médico que no está muy entrenado en imagenología, pues mucho más difícil, ¿no? Aparte que el otro problema es que hay algunos cálculos que son radiolúcidos, porque por más que sean enormes, sean muy grandes, no se los va a ver porque son radiolúcidos. Entonces, por ejemplo, los de ácido úrico, aunque sea un cálculo del tamaño de la cabeza del paciente, nunca vamos a verlo porque no nos va a dar una imagen radioopaca, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar. Luego, el otro estudio de imagen, los estudios contrastados, ¿no? La urografía, que ese sí nos ayuda para dos cosas, para ver la morfología de las vías urinarias y para ver la funcionalidad de las vías urinarias. Como la morfología, lo que hemos visto en los estudios, en el otro tema, ¿no? Se ve cómo está la forma de la pelvis renal, si está dilatada o no, si va descendiendo, si hay un punto donde se detiene, donde hay un stop para el paso del contraste, cómo va llegando el contraste a la vejiga, todo eso vemos, toda la morfología, ¿no? Y funcional, como hemos dicho, nos permite ver si ese riñón está funcionando. ¿Por qué? Porque en algunos casos de litiasis renal, de cólicos renales, puede haber una anulación funcional de ese riñón. Está la piedrita ahí, a nivel del uréter, eso no está obstruyendo completamente ese riñón, y puede haber esa anulación funcional temporal en un inicio, o sea, que ese riñón deje de filtrar orina por un tiempo en el cólico renal, y si no se lo trata puede llegar a ser algo definitivo, ¿no? Por más que después se saque la piedrita, se haga la litotripsia, el paciente ya no va a tener funcionalidad, ese riñón que estaba obstruido, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Para eso nos sirve la urografía. Claro que hemos dicho que es mucho mejor, que es lo que ahora generalmente se hace, la urotac, ¿no? Prácticamente al urólogo, nosotros en emergencia, en cirugía, nos llegan los pacientes con dolor abdominal, vemos en emergencia los cólicos renales, y lo que nos pide el urólogo para valorarlo, nos dice, ya ustedes pídanle su urotac y después de eso recién me lo mandan, porque antes yo no sé cómo está y no sé dónde está la piedra, ni sé qué tratamiento le voy a hacer. Entonces nosotros le damos el tratamiento de acá, que vamos a hablar ahorita, de emergencia a ese cólico renal, le pedimos sus estudios y ya lo mandamos al urólogo para que él lo vea, ¿no? Que es probablemente lo que les vaya a tocar a ustedes como médicos generales, como emergenciólogos y como la mayoría de las especialidades que primero ve el cuadro agudo y después tienen que referirlo al urólogo, ¿no? Entonces, eso para el diagnóstico. Luego, el tratamiento. El tratamiento del cólico renal, hay que ver si es tratamiento del cuadro agudo o tratamiento prolongado a largo plazo, ¿no? El manejo más que el tratamiento a largo plazo. Entonces, primero vamos a ver el tratamiento del cuadro agudo, ¿ya? Cólico renal, por si acaso vuelvo a aclarar, es el problema agudo, el dolor por el que el paciente viene
con un dolor, o sea, el cuadro clínico por el que el paciente viene con un dolor intenso en fosa lumbar irradiado a región inguinal y que viene insoportable con pocas horas de evolución, ¿no? A eso se llama el cólico renal. Mientras que ya la litiasis a largo plazo del paciente puede estar sin dolor con una litiasis, ¿no? Eso ya no está ya actualmente con su cólico, pero sigue con la piedra, ¿no? No quiere decir que si pasó el dolor ya la piedra se ha eliminado, no. El problema es que la piedra está obstruyendo mucho y eso nos va a dar una distensión muy marcada y contracción del músculo liso, y de ahí viene el cólico renal. Pero si la piedra se mueve, avanza un poquito y ya deja de obstruir tanto y ya no, y se le da antiespasmódicos y ya no hay esa contracción del músculo liso de las vías urinarias, probablemente el cólico pase, siga con alguna molestia, pero ya no es ese dolor tan intenso que tenía, ¿no? Entonces, por eso, a lo que me estoy refiriendo aquí en tratamiento del cuadro agudo del cólico renal es cuando viene con el dolor insoportable que se quiere morir el paciente y necesita que lo ayuden urgentemente, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer de ese tratamiento agudo? Lo que se hace es, primero, mejorar el dolor, manejar el dolor, intentar hacerle pasar ese dolor tan intenso que tiene. ¿Cómo vamos a hacer eso? Mediante, hay el tratamiento multimodal del dolor, ¿no? Hay la escala del dolor, se dice, ¿no? Es una escalera más o menos que se va haciendo, mientras más intenso el dolor, se van utilizando más medicamentos. Entonces, el primer escalón es un tratamiento, en el segundo es otro, y así va subiendo, ¿no? Generalmente a los dolores más leves solo se inicia con el primer escalón, que el primer escalón está dado por los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Dentro de los AINES, ¿cuáles tenemos? Ketorolaco, ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno más suaves todavía, entonces se puede intentar con eso, ¿no? Incluso hay la dipirona. La dipirona es un analgésico, antipirético, y en dosis relativamente elevadas, de mayor a 2 gramos, tiene hasta efecto antiespasmódico. Entonces, la dipirona también a dosis relativamente, no es muy elevadas, pero unas buenas dosis, más de 1 gramo, de 2 gramos directamente, nos puede solucionar, ayudar en este cólico renal, ¿no? Entonces, los AINES en primer lugar en la escala. Luego, seguimos con la escala primero, ¿no? En la escala, los AINES son el primer peldaño, primera escalera, ¿no? En la segunda escala de la escalera vienen los AINES más opioides suaves, ¿no? Opiáceos suaves. ¿Cuáles son estos? El tramadol, por ejemplo. El tramadol es un analgésico opioide suave, no da tantos efectos adversos, a veces da un poco de náuseas, puede afectar, es raro que nos vaya a afectar la parte respiratoria, ¿no? Como los otros opioides que nos pueden dar hasta paro respiratorio. Pero es el segundo peldaño, ayudar un AINE con su opioide suave, no muy potente. Y más adelante... Doctor, una pregunta. ¿Podemos hacer combinados los dos fármacos, los antiinflamatorios con opioides, o hay elección, por ejemplo, si el paciente, por ejemplo, es un paciente que ya tiene una historia previa de insuficiencia renal, por ejemplo, entonces, ¿se puede excluir los AINES y hacer directo los opioides, ese tipo de cosas? Buena pregunta, ¿no? Sabemos que los AINES pueden afectarnos a la función renal, entonces hay que manejarlos con cuidado. Y es por eso que les decía, los AINES, dependiendo del grado de afectación, si está con una patología renal muy grave, con una insuficiencia renal ya avanzada, es preferible evitar los AINES que nos vayan a dar este problema, ¿no? Y en ese caso se prefieren utilizar medicamentos que no afecten tanto la función renal. Por ejemplo, en ese caso podríamos darle, aunque tiene mala fama, es bastante bueno el paracetamol. El paracetamol es un medicamento que, aunque no es un AINE realmente, sí se lo suele estudiar con los AINES porque nos da analgesia y es antipirético. Entonces, se podría utilizar en ese caso paracetamol, ya que hay vía oral y también hay vía endovenosa, ¿no? Antes no había aquí en Bolivia endovenosa, pero ya está llegando por suerte. Y se puede utilizar de forma endovenosa.
Luego la dipirona o el metamizol también son medicamentos que tienen poca repercusión renal, que incluso cuando operamos a pacientes renales, lo único que le damos es o metamizol, dipirona o paracetamol a ese paciente de emergencia, ¿no? Porque no podemos darle otros antiinflamatorios. Entonces, en esos casos sí tenemos que evitar el ketorolaco, ketoprofeno, AINES que más daño nos vayan a producir a nivel renal, y se prefieren estos otros medicamentos, ¿no? Esa sería la primera escala en estos pacientes. Evitar esos AINES y darle paracetamol, metamizol o hasta dipirona, que también nos puede calmar el dolor, ¿no? Otros AINES no darles a pacientes renales, ¿no? Segunda escala, como decía Bruno, sí se combinan medicamentos. Entonces sí tenemos que combinar el tramadol con los AINES que hemos hablado, o podemos combinar el tramadol con paracetamol, con la misma dipirona o metamizol, también se puede combinar y no va a dar ningún problema porque el paciente tiene mucho dolor, ¿no? Es tan intenso el dolor que muchas veces no va a ser suficiente con darle solo su paracetamol o darle solo su metamizol porque va a seguir con el dolor. Entonces hay que combinar en ocasiones con el tramadol, con un opioide suave, y no hay riesgo, ¿no? Los opioides se pueden dar en los renales sin problema, eso ya no nos va a afectar, porque tienen más metabolismo hepático principalmente, ¿no? Entonces se puede utilizar en ese caso ambos y con tranquilidad, con seguridad, y hay que hacerle solo sus pruebas de función renal para ver cómo va evolucionando ese paciente, ¿no? Y en tercer lugar, ya utilizamos opioides, como les decía, fuertes, ¿no? Por ejemplo, morfina, fentanil, ya drogas mucho más fuertes que nos van a afectar, que nos van a calmar el dolor, pero que pueden tener algunas complicaciones, ¿no? Entonces, preferible es intentar mantenerlo en la segunda escala, pero si no hay forma de calmarlo, dar la tercera escala, ¿no? Ahora, lo que continuaba acá, hay los medicamentos de apoyo, los medicamentos que se asocian a los analgésicos que nos ayudan a calmar el dolor, que estos también se pueden utilizar en la primera escala del dolor, en la primera escala de la escalera del dolor, o sea, los antiespasmódicos con los analgésicos antiinflamatorios se pueden dar y muchas veces con eso ya controlamos el dolor y no necesitamos subir a la segunda escala de que ya aumentarle los opioides, ¿no? Entonces, generalmente eso es lo que hacemos en estos pacientes. Se les da su analgésico, el que toque, dependiendo de cómo está la función renal. Como hemos visto que los cólicos renales generalmente debutan más o menos a los 30, 40 años, la función renal generalmente está mantenida, entonces podemos darle su AINE tranquilo, le damos su ketorolaco, por ejemplo, ¿no? Y a ese ketorolaco le asociamos su antiespasmódico, su butilbromuro de iosina, o propinoxato, algún antiespasmódico, para que entre ambos relajen ese músculo liso, permita que no haya ese espasmo, esa contracción de ese músculo liso de la vía urinaria y aparte calme el dolor que ya se ha producido, ¿no? Y generalmente con ambos es que ya para el dolor de estos cuadros de cólico renal, ¿no? Si no mejoraría, seguimos avanzando en la escala, ¿no? Entonces, esa es la idea, calmarle el dolor como se pueda, ¿no? Aparte, ¿qué más vamos a hacer en estos casos? Tenemos que intentar que ya que hemos relajado el músculo liso, tenemos que intentar que ese cálculo vaya avanzando, vaya saliendo, que lo expulse el calculito, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ayudar en esto? Se ayuda por medio de hidratación, ¿no? Hay que hidratarlo mucho al paciente, tenemos que hacer que el paciente produzca mucha orina, que aumente la diuresis del paciente. ¿Por qué? Porque al aumentar la diuresis, el calculito que esté impactado, la presión de la orina va a ayudar a que vaya empujando el cálculo y vaya avanzando y termine expulsándolo. Entonces, eso se suele utilizar para que calme el dolor, ¿no? Para que avance el cálculo, darle algo que aumente la diuresis. He visto hasta algunos médicos que hasta le recetan cerveza al paciente, ¿no? Obviamente no le sugiero esto, ¿no? No es algo comprobado que va a ayudarnos. Pero sabemos que, digamos, cuando el paciente toma cerveza,
aumenta la diuresis porque el alcohol que lo va a eliminar va a ayudar a que aumente la diuresis y aparte inhibe la hormona antidiurética. Y por el doble mecanismo puede hacer que orine mucho y eso ayuda a que se distienda el uréter y que vaya a eliminar el calculito, ¿no? Pero, como les digo, no es algo que les sugiera para que le digan a su paciente porque pueden tener críticas y quejas, ¿no? Pero eso le informa. Doctor, ¿y si fuera café? Porque el café también es diurético, ¿no? ¿Qué, Anita? Perdón. ¿Y si fuera café? Porque el café también es diurético, ¿no? Claro, el café es otra sustancia. En general, diuréticos naturales para el café se puede utilizar, pero la cerveza hace orinar generalmente más, ¿no? Pero el café también es un diurético que podríamos indicar al paciente que tome. El problema con el café es que a veces puede modificar el peristaltismo de la parte del músculo liso. Generalmente lo puede dilatar también, pero en ocasiones interfiere con los antiespasmódicos y por eso puede haber algún problema, pero se le puede indicar también, ¿no? Ahora, diuréticos de otro tipo, vamos a ver más adelante de acuerdo al tipo de cálculo, ¿no? Porque vamos a ver que se podría intentar tratamiento diurético vía oral, pero hay algunos que pueden aumentar la presencia de algún componente del cálculo y hacer que empeore, ¿no? Entonces, por eso los diuréticos en sí no es un tratamiento que se suele utilizar en estos pacientes. Lo que sí se puede utilizar es otros medicamentos, por ejemplo, algunos que se utilizan a nivel de próstata, y aunque sean en mujeres, también nos suelen servir estos medicamentos, como la tamsulosina. Tamsulón o tamsulosina es un medicamento que igual interfiere con la contracción del músculo liso, ¿no? Es un, si no me equivoco, es un agonista beta 1, si no me equivoco. Interfiere con los receptores adrenérgicos, no me acuerdo exactamente a qué nivel. Entonces, lo que hace es relaja igual este músculo y ayuda a que elimine el cálculo. Sirve como tratamiento expulsivo en la tamsulosina para botar el calculito, ¿no? Pero ese, como les digo, no es tanto el tratamiento urgente del cuadro, del cólico renal, porque lo que tenemos que hacer urgentemente es manejar el dolor. Si controlamos el dolor, ya lo pasamos al urólogo para que se encargue de todo esto, de que lo expulse, saque el calculito, pero nosotros tenemos que calmarle el dolor a ese paciente de forma urgente, ¿no? Hay aparte otros tratamientos que, aunque no están recomendados, suelen hacer, ¿no? Y muchas veces hasta el mismo paciente ya los conoce, que alguna otra cosa ayuda. Por ejemplo, esto igual no es para que lo anoten, que digan se hace este tratamiento, pero para que entiendan que hay otras opciones también. Por ejemplo, hay ¿qué se llama esta? La filina. Hay las metilsantinas. Dentro de las metilsantinas hay la teofilina, la más conocida. Pero hay otra, que es más potente. Se me fue el nombre. Con A empieza. No me acuerdo. Bueno, pero es otra metilsantina que se suele utilizar a nivel de patologías de bronquios, ¿no? En asma, porque relaja el músculo bronquial, el broncodilatador. Pero al relajar el músculo bronquial también como efectos tiene relajar el músculo liso, ¿no? A nivel de vía urinaria. Y yo tenía un colega, un médico cuando yo era residente, un día mayorcito, un cirujano de cabeza y cuello, que a él le venían los cólicos renales repetidamente y él lo que se hacía poner era esta metilsantina endovenosa directo, asociado a un corticoide, se ponía dexametasona más endovenoso. Y con eso le pasaba el cuadro rápidamente, ¿no? El gran problema es de que este medicamento que le estoy hablando, la metilsantina, que de verdad se me fue el nombre ahorita, voy a buscarlo en cuanto pueda, da mucha taquicardia y puede predisponer a taquicardias, a fibrilación, a arritmias y problemas cardíacos, ¿no? Entonces, él se hacía poner muy lento. En teoría hay que diluirlo y pasarlo en microgotero, pero luego se lo hacía poner directo en vena y ponía lentito, en 20 minutos, pasarlo 20 ml de esta dilución. Y la jeringa iba por la mitad, un poquito más de la mitad, y ya le calmaba completamente el dolor, en este caso, doctor, ¿no? Entonces, es otro tratamiento que se puede hacer, pero como les digo, es muy riesgoso para pacientes cardiópatas
o con patología cardíaca que no haya sido diagnosticada, ¿no? Se puede utilizar también. Cuando pueda les busco el nombre del medicamento, ¿no? Ahora, ya hicimos eso, el tratamiento de urgencia, intentamos manejar el dolor, intentamos calmar el dolor, pero en ocasiones el paciente va a necesitar que se le haga de forma urgente la extracción del cálculo o la descompresión de la vía urinaria, o sea, que quede libre esa vía urinaria y que pase el cuadro, ¿no? En ocasiones es urgente que quede desobstruido esa vía urinaria. ¿En qué casos, por ejemplo, algo obvio y lógico, cuando el paciente es monorreno, cuando tiene un riñón único? Imagínense que solo tiene un único riñón y ese único riñón fue el cálculo obstruirlo y no está permitiendo que pase la orina. Entonces, en ese paciente sí va a empezar a afectar. Ya tiene un daño renal, porque solo tiene un riñón, ya no tiene una buena función renal. Y de paso, ese pobre riñón, el único que le queda, está obstruido, está dilatado, está sufriendo y se está dañando por ese cálculo, ¿no? Entonces, en estos pacientes, no vamos a intentar darle solo su analgésico, su manejo del cólico renal y que se vaya con el urólogo rápido, en cuanto pueda y listo, ¿no? Sino hay que intentar resolverle lo más pronto ese cuadro y sacarle esa piedra lo más pronto porque nos puede complicar la función renal, ¿no? Entonces, en ese caso, o tenemos que sacar el cálculo lo más pronto, o se le puede intentar hacer una descompresión de urgencia por medio de un catéter doble J, como los que hemos visto, ¿no? En el tema de instrumentación. Se le mete el catéter pasa al lado del cálculo, en su ascenso hacia la pelvis renal, y una de las puntitas que está en la pelvis renal, esa colita como de chancho que se enrosca, queda arriba, la otra en la vejiga, y por dentro del catéter va pasando la orina, y eso descomprime al riñón, aunque sigue el cálculo, no se extrajo el cálculo, pero sí se hizo la descompresión, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede intentar cualquiera de los dos, extraer o descomprimir para ayudar, ¿no? ¿En qué otros casos se tiene que hacer esa descompresión urgente? Vamos de abajo arriba, ya que empezamos con el riñón único. Cuando hay dolor incontrolable, imagínense que le dieron el tratamiento del cuadro agudo al paciente, todo lo que hemos hablado, todas las opciones, y no le pasa el dolor. Sigue con un dolor muy intenso el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente, a pesar de todo el tratamiento medicamentoso, farmacológico que hemos hecho, hidratándolo, sigue con dolor muy intenso, hay que ver de que va a necesitar una descompresión, entonces se lo manda al urólogo para que se le ponga su catéter de forma urgente, ¿no? No lo vamos a mandar, vaya de aquí a 3, 5 días, no, ese mismo momento se llama al urólogo para que lo vea el paciente, ¿no? Otra opción, otro caso en los que hay que hacer la descompresión urgente es cuando el paciente ya presenta fiebre. En el cuadro clínico hemos dicho, no hemos hablado nada de fiebre, no tendría por qué tener fiebre un cólico renal. Pero en los pacientes que presentan fiebre quiere decir que se están complicando, se está infectando la vía urinaria. ¿Por qué? Porque al estar el cálculo se estanca la orina y eso es un caldo de cultivo donde van a empezar a crecer las bacterias de forma exagerada. Entonces, si hay fiebre, quiere decir que hay esa infección, una pielonefritis asociada a una litiasis, cosa que es grave, ¿no? Yo he visto cuadros en los cuales el urólogo, que es mi amigo en el hospital, me llama a que vea su cuadro, que le está colocando su catéter doble J, y en lo que está dentro del uréter pasando el cálculo, o a veces intenta moverlo el cálculo, sacarlo, y se ve que al moverlo, fluye de arriba pus directamente, y ya se ve como el líquido de abajo es clarito, pero mueve la piedra, el cálculo, y de arriba empieza a caer, a salir pus. Entonces, si sale pus, obviamente es que está muy infectado y es una vía urinaria muy complicada esa. Y en esos casos es hasta peligroso sacar el cálculo porque quiere decir que todo lo que está encima está inflamado. Entonces, hay riesgo de perforar ese uréter. Y en esos casos lo que suelen hacer es solo le dejan su catéter doble J para que vaya drenando y con eso ya mejora el cuadro. Y ya una vez que se ha drenado y ya está mejor y está menos inflamado, ahí se procede a intentar extraer el calculito, ¿no? Entonces, fiebre elevada es peligroso. Y por último, cuando vean que hay una obstrucción muy severa, por ejemplo, cuando vean que hay un cálculo mayor de 10 milímetros, o sea, mayor de 1 centímetro el calculito, generalmente el uréter hemos dicho que es un diámetro pequeño, ¿no? Es un diámetro menor de 1 centímetro finito. Imagínense que tengan
en un uréter así de fino, un cálculo que sea prácticamente casi el doble de diámetro. Entonces, no va a dejar que haya un paso de orina, va a estar muy obstruido esa vía urinaria. Entonces, en ese caso, como no va a avanzar mucho ese cálculo, es difícil que avance por el diámetro que tiene, lo ideal es ir a sacarlo lo más pronto posible. Entonces, perdón, entonces eso es lo que tenemos que intentar hacer. En estos casos tenemos que ir a descomprimir de forma urgente la vía urinaria. Esto ya lo tiene que hacer sí o sí, pero un urólogo, ¿no? Hay dos casos en los cuales puede ser urgente, como puede no ser tan urgente la descompresión, ¿no? Los diabéticos y las embarazadas. ¿Por qué? Porque en los diabéticos sabemos que la parte inmunológica está alterada, entonces tiene más riesgo de que vaya a sobreinfectarse, en primer lugar. Y dos, el diabético suele tener daño renal, ¿no? Hay la nefropatía diabética, entonces puede afectar más a la función renal, entonces en esos casos, dependiendo del grado del paciente, viendo su función renal, viendo su capacidad inmunológica, puede ser necesario que se saque de forma urgente ese cálculo. Pero si lo vemos relativamente decente, un diabético bien compensado, sin patologías asociadas, que hay sin complicaciones, que vemos que tiene su cálculo que no es muy grande y que vemos que va a salir tranquilamente, se puede tratar de forma conservadora, ¿no? Las embarazadas, el aumento de la presión intraabdominal puede afectar, puede comprimir los uréteres y puede hacer más dificultosa la expulsión espontánea del cálculo. Entonces, en esos casos también se pone en discusión si se puede sacar ese calculito o descomprimir de urgencia, si es que vemos que hay una hidronefrosis muy marcada en ese paciente, ¿no? En esa paciente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Esto, todo lo que hemos hablado, es del cuadro agudo. O sea, le calmamos el dolor al paciente con lo que hemos dicho, y si no se le calma, ya sabemos que el dolor es incontrolable, lo mandamos al urólogo para que el urólogo intente extraer ese calculito, ¿no? O descomprimir la vía urinaria. Pero imagínense que le dimos este tratamiento y ya está tranquilo el paciente. Dice, sí, ya me calmó el dolor, pero no ha expulsado ninguna piedra. Le decimos, ¿está orinando? Sí. ¿Ya ha botado algo en la orina? No, doctor, no he botado ninguna piedra ni nada. Pero, y en la ecografía se veía que tenía una piedra. Entonces, en ese caso hay que hacer la evaluación y el tratamiento de la litiasis cuando ya no es aguda, ¿no? Entonces, acuérdense ahí el manejo del agudo, del cuadro agudo y el manejo del no agudo, ¿no? Entonces, cuando ya no es agudo el dolor, cuando ya controlamos el dolor, entonces, lo que decía, ¿no? La evaluación, lo que hay que hacer es, hay que evaluar a ese paciente para ver cuál es la causa de su litiasis, para ver qué tipo de cálculo se está formando y de acuerdo al tipo de cálculo hacer un tratamiento para que ya no forme más cálculos. Y el tratamiento que vamos a hacer es para sacar las piedras, en parte, y dos, para evitar que se nos formen nuevas piedras, ¿ya? Nuevos cálculos. Entonces, a eso se refiere esta evaluación y tratamiento de la litiasis no aguda. Los cálculos que hayan quedado, ver la forma de expulsarlos, de sacarlos. Y dos, los cálculos que ya se hayan expulsado y cuando ya no tenga cálculos, evitar la formación de nuevos cálculos. A eso nos referimos en este no agudo, ¿no? Y esto tiene que ver con los componentes de los cálculos que hemos visto, porque dependiendo del componente que esté formando ese cálculo, vamos a hacer diferente tratamiento para evitar que formen nuevos calculitos, ¿no? Porque dependiendo, generalmente, esta litiasis puede ser por una patología secundaria, ¿no? Puede ser primaria, o sea, que se forma de la nada, de que no tenga ninguna otra enfermedad y directamente se forma litiasis. O puede ser secundaria, que puede tener un problema endocrinológico, un problema digestivo, un problema que se llama hereditario, que haga que forme cálculos y eso secundariamente nos está dando nuestra litiasis, ¿no? Entonces, para ver eso, sí. ¿Por qué exactamente una persona tiene hereditariedad en tener cálculos si no tiene ninguna malformación, digamos? ¿Por qué en familia es común?
Es que vamos a ir a ver dependiendo, por ejemplo, del tipo de cálculos. Por ejemplo, dentro de uno de los cálculos hemos hablado de los cálculos de cistina, ¿no? En esos casos, ¿por qué es de forma hereditaria? Porque el paciente de forma congénita no tiene la capacidad de reabsorber este aminoácido a nivel de la vía urinaria, cosa que todos deberíamos tener. Normalmente todos reabsorbemos los aminoácidos en el túbulo proximal de la nefrona. Pero estos pacientes no pueden reabsorber por un problema congénito. Entonces, como no los reabsorben, se concentra la cistina en la vía urinaria y eso va a hacer que se precipite y forme cristales, ¿no? Y es por eso que va a llevar a formación de cálculos, en este caso de forma congénita. Aunque la vía urinaria esté bien formadita a nivel macroscópico, morfológico, está bien, pero funcional no está bien. O sea, no está funcionando como debería, pero sí está bien formada esa vía urinaria. Por eso que puede dar. Este es solo un ejemplo, ¿no? Porque hay otros tipos de cálculos que también pueden presentarse. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? Entonces, para estos pacientes que forman cálculos, una vez que ya se trató la parte aguda, ¿qué tenemos que hacerle en la evaluación? Un estudio metabólico. Primero, ¿para qué? ¿A qué nos referimos a un estudio metabólico? Tenemos que ver cómo están los iones en sangre, iones en orina, hormonas en sangre, función renal, urea, creatinina. Tenemos que hacer un estudio de la bioquímica de ese paciente, un estudio completo de las patologías conocidas que nos pueden llevar a una litiasis, ¿no? Por ejemplo, todo esto, un ratito, y aparte tenemos que ver un estudio metabólico de los cálculos que se logren extraer, si ya se logró extraer algún calculito, ¿no? Entonces, dependiendo a eso, a lo que veamos, tenemos que intentar evitar la litiasis de diferentes causas, ¿no? Hay la litiasis de calcio, litiasis de cistina, litiasis de ácido úrico, todos los litos que conocemos. Dependiendo de qué tipo de lito sea, vamos a ir a hacer el estudio de esa litiasis, ¿no? Entonces, como hemos visto que las litiasis de calcio, las de oxalato de calcio eran 65%, fosfato también habían de calcio, habían carbonato de calcio, habían varias litiasis que componen el calcio. Hemos visto que se ve que más o menos el 80% de todas las litiasis son de calcio. O sea, la mayoría de los casos va a tener un cálculo de calcio. Entonces, como sabemos que el 80% de los pacientes con litiasis, si no expulsó, digamos, todavía el cálculo, sospechamos que es de calcio porque epidemiológicamente, estadísticamente, es el más frecuente, ¿no? Entonces, ¿qué estudios vamos a hacerle si sospechamos una litiasis de calcio o si confirmamos que es una litiasis de calcio? Primero tenemos que ver si esos riñones no eliminan calcio de forma exagerada, ¿no? Puede ser que el paciente tenga un aumento en la cantidad de calcio en la orina y eso nos esté llevando a que ese calcio exagerado en la orina se precipite y forme los cálculos. Entonces, ¿qué tenemos que ver para esto? Tenemos que ver si el paciente pueda eliminar calcio de forma exagerada, de forma idiopática o de forma secundaria, ya como estamos hablando hace rato. Entonces tenemos que medir cuánto es la cantidad de calcio en la orina. Y si está elevada esa cantidad de calcio en la orina, vamos a hablar de una hipercalciuria, ¿ya? ¿Qué es una hipercalciuria? Una elevación en la cantidad de calcio en la orina. ¿Cuándo hablamos de hipercalciuria? Hipercalciuria es cuando el paciente hombre presenta más de 300 miligramos de calcio en orina de 24 horas. Y la mujer presenta más de 250 miligramos de calcio en orina de 24 horas. ¿Ya? Entonces, esto del hombre, los 300 y 250 en la mujer. ¿Ya? Entonces, eso es una hipercalciuria. ¿Y cuándo decimos que es idiopática? Cuando no vemos alguna otra patología que esté llevando esa hipercalciuria, ¿no? Cuando sea sin un origen a determinar, ¿no? ¿Saben el término idiopático a qué se refiere? Entonces, de eso nos referimos a una hipercalciuria idiopática, ¿no? Puede ser hipercalciuria secundaria también, que también es la misma cantidad, pero sería secundaria a otro problema en este caso, ¿no?
Entonces, si vemos que este paciente tiene hipercalciuria, ¿cuál va a ser el manejo? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿No? Hicimos el estudio metabólico, evaluamos que tiene hipercalciuria, que elimina demasiado calcio, entonces el tratamiento para que no forme nuevos cálculos va a hacer disminuir la cantidad de calcio en la orina, ¿no? Porque esta es idiopática, no es secundaria a otra causa. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese paciente para disminuir la cantidad de calcio en la orina? Le vamos a dar diuréticos tiacídicos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer eso? Que el paciente cuando orine diluya más, esté más diluida su orina y ese calcio que elimina de forma idiopática, de forma muy exagerada, va a quedar más diluido, menos concentrado y va a tener menos capacidad de precipitarse y de formar piedritas, ¿no? Es por eso también que se les dice a los pacientes que forman cálculos que tienen que acostumbrarse a tomar mucho líquido porque tenemos que intentar diluir esa orina, ¿no? Entonces se le da mucho líquido, que ingiera, que se hidrate bastante bien, pero aparte al paciente se le va a dar diuréticos de tipo tiacídico, ¿no? ¿Por qué tiacídicos? Porque los tiacídicos lo que hacen es diluirnos la orina, aumenta la cantidad de volumen urinario y no eliminan muchos componentes del cálculo, ¿no? Y por eso está aquí en mayúsculas no furosemida. La furosemida es un diurético no tiacídico, sino un diurético de asa. Y no es bueno dar estos diuréticos de asa porque estos diuréticos pueden aumentar la cantidad de calcio en la orina. Entonces, por más que hagamos que al paciente se le haga orinar bastante, aumenta el volumen urinario, si aumenta también la cantidad de calcio, no está haciendo un efecto adecuado, porque va a seguir orinando mucho, pero con mucho calcio en esa orina, ¿no? ¿Me entendieron esta parte? Sí, muy bien, eso, mejor, ya que están silenciados, sirve el dedo. Sigamos, entonces, ese dedo, no, cuidado otro. Doutor, nesse caso, o tiazídico pode ser a hidroclorotiazida? Claro, dentro de los tiacídicos puede ser hidroclorotiazida, es uno de los tiacídicos más utilizados, entonces sí podemos darle su hidroclorotiazida de forma regular, ¿no? Para que vaya tomando. Y prácticamente es un tratamiento a largo plazo, a veces hasta de por vida, que va a tener que hacer este paciente, ¿no? Pero obviamente hay que hacerle sus controles de ionograma frecuentemente para ver que no esté eliminando mucho potasio, ni mucho sodio, otros electrolitos que sí se puedan ir con esa orina que está más, que tiene mayor volumen urinario, ¿no? Entonces, hidroclorotiazida sí es uno de los que sí se puede utilizar ahí, ¿ya? Nesse caso, só o tratamento ambulatorial. Para emergência não tem como... No, claro. Ya hemos hecho el tratamiento de emergencia acá, ¿no? Aquí arriba, con el cuadro agudo. Entonces, ya está sin dolor el paciente y ya puede ser tratamiento ambulatorio, porque no tiene ninguna de estas, de estas patologías, de estas condiciones para intentar sacar urgente el cálculo. Vemos que es un paciente relativamente joven, que tiene un cálculo pequeño, no tiene fiebre, el dolor se controló, tiene los 2 riñones, no es diabético y obviamente es hombre, no es embarazada. Entonces, si vemos que está así y que ya le pasó el dolor, lo podemos mandar y el tratamiento es ambulatorio, ya no es hospitalario, ¿no? Ya hace tratamiento con el urólogo, vienen por consulta y ya se maneja, ¿no? Y ahí ya va a ser su tratamiento ambulatorio con tiacídicos. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En este caso de que existiera hipercalciuria idiopática, por la parte de preventiva, digamos, más después, nos han mandado, por ejemplo, me han mandado pacientes para que le saquemos lo que es el calcio, digamos, disminuyamos, por ejemplo, así como los alimentos, los lácteos, derivados, digamos, en este caso, funciona, digamos, ¿no? Podría ayudar, depende de es que hay pacientes, y por eso se llama esta hipercalciuria idiopática, y hay pacientes que tienen la calcemia normal, la cantidad de calcio en sangre normal, pero a pesar de eso tienen calciuria elevada, ¿no? Tienen hipercalciuria. Entonces, se intenta disminuir la cantidad de calcio en la dieta, en la ingesta, pero muchas veces, a pesar de eso,
la calciuria sigue siendo elevada, ¿no? Entonces, es bueno intentar eso. Estamos eliminando, estamos diluyendo el calcio en la orina, estamos intentando que el paciente orine menos calcio, restringiéndole la dieta de calcio, pero en ocasiones, a pesar de eso, sigue eliminando mucho calcio en la orina porque es una hipercalciuria que no sabemos de dónde viene, es idiopática, ¿no? Y es incluso, a veces hasta hay resorción ósea, en estos casos hay ese riesgo de que vaya a llevar a una osteoporosis porque se le está restringiendo la dieta, pero la orina sigue botando mucho calcio, ¿no? Entonces hay que ver ese problema también, sobre todo en mujeres ya en edad postmenopáusica, que tienen mucho riesgo de osteoporosis, ver si se les restringe el calcio, que no sigue eliminando mucho porque podemos acelerar su osteoporosis en esos casos, ¿no? Entonces sí es bueno restringirle, pero con los cuidados adecuados de que esa restricción nos ayude a que sí disminuya la calciuria y dos, de que no nos afecte a la parte ósea esa restricción. Ya, entonces, volvamos. Cuando hay cálculos de calcio, hay que ver si hay hipercalciuria primero, ¿no? Idiopática. Y si vemos que hay esta hipercalciuria idiopática, tenemos que darle su tratamiento tiazídico. Me voy a saltar esto para... ¿dónde está acá? Ah, está de acá. Bueno, después vamos a ver todos los demás, pero quiero saltarme a esta otra hipercalciuria ya que estamos en las hipercalciurias, ¿no? Cuando hay hipercalciuria que no es idiopática, sino por otras patologías, es cuando es una hipercalciuria secundaria, por ejemplo, la hipercalciuria por hiperparatiroidismo, entonces el tratamiento no va a ser sí o sí los diuréticos tiazídicos, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es tratar el hiperparatiroidismo. Entonces, si el urólogo detecta que el paciente bota mucho calcio, pero le hace sus pruebas metabólicas y ve que tiene la hormona paratiroidea, la PTH, muy elevada, en ese caso lo que tienen que hacer es mandarlo con el endocrinólogo para que el endocrinólogo vaya a controlar su hiperparatiroidismo, ¿no? E incluso a veces la solución va a tener que ser quirúrgica, a veces hay que sacar parte, algunas de las paratiroides para disminuir su nivel de paratormona, ¿no? Entonces, si vemos que la hipercalciuria no es idiopática, sino es secundaria a otra patología, a una hipercalcemia, ¿qué se llama? Incluso el calcio. ¿Conocen el síndrome de necrosis tumoral? ¿Han escuchado alguna vez qué es el síndrome de necrosis tumoral? ¿Quién me dice qué es? Si han escuchado. Anita, que va a hablar ahí. Pues. No voy, es sin querer. ¿No escuchaste? Escuché, pero no me acuerdo si la definición. ¿Alguien que se acuerde? ¿Nadie? Ya. El síndrome de necrosis tumoral es como dice el nombre, ¿no? Es porque se está necrosando un tumor. Esto pasa en los pacientes que están en quimioterapia. Paciente que tiene algún tumor de cualquier tipo, ¿no? Que le están haciendo quimioterapia, ¿qué va a hacer la quimioterapia? Que vaya muriendo ese tumor, se vaya necrosando. Y al ir necrosándose van a morir muchas células, ¿no? Porque su tumor es un tejido de bastantes células que está creciendo, multiplicándose, y con la quimioterapia estamos matando esas células que están multiplicando de forma acelerada. ¿Y qué tienen las células en su interior? Dentro de varios componentes, porque va a haber aumento de urea, de ácidos nucleicos, más cosas, pero también dentro de eso hay calcio. A nivel intracelular, el paciente presenta calcio y ese calcio se va a liberar. Y ese calcio liberado, junto con el ácido úrico, que se va a eliminar de forma aumentada, va a ser eliminado por vía renal y entre ambos, entre el calcio y el ácido úrico, nos van a llevar a formación de cálculos, si es que el paciente no tiene una buena hidratación, ¿no? Entonces, el síndrome de lisis tumoral, necrosis tumoral, es el que se presenta por destrucción acelerada de células tumorales, que todos sus productos que soltaron al destruirse las células que van a la sangre, van a ser filtrados por el riñón y van a ser eliminados por el riñón. Entonces, en esos casos va a tener hipercalciuria, hiperuricosuria, que es el aumento del ácido úrico en la orina, y eso nos puede llevar a formar calculitos, ¿no?
Entonces, ese sería otro caso de hipercalciuria secundaria. No sería idiopática, también sería secundaria, ¿no? Igual ahí hay que hacer el tratamiento de la causa, ¿no? En ese caso, en los pacientes que hacen quimioterapia, que tengan este riesgo, se tiene que intentar mantener una buena hidratación, ver la función renal, diluir la orina y controlar todo esto, ¿no? Incluso hay que ver si es muy grande el tumor, por eso a veces es bueno hacer una cirugía antes y después la quimioterapia, dependiendo del caso, ¿no? Ya es más complejo ahí con un cáncer avanzado, pero hay ese riesgo de que la síndrome de lisis tumoral o de necrosis tumoral nos vaya a producir igual litiasis, ¿no? Entonces, eso de hipercalciuria secundaria. Luego, volvamos acá arriba, lo que nos hemos saltado. Hemos hablado en la anterior clase que los pacientes que tienen cálculos de calcio, que se haya formado un cálculo de calcio, puede ser que ese cálculo sea exclusivamente de calcio, ya sea solo de oxalato, solo de fosfato de calcio, pero también se ha visto que los pacientes que eliminan mucho ácido úrico en la orina pueden formar dos tipos de cálculos. Uno, lógicamente, el cálculo de ácido úrico, ¿no? Si elimina mucho ácido úrico, obviamente va a formar cálculos de ácido úrico. Pero también se ha visto que los pacientes que eliminan mucho ácido úrico en la orina pueden formar cálculos de calcio. ¿Por qué? Porque el ácido úrico se forma, asienta como un nido, o sea, se precipitan el ácido úrico y forman como niditos donde van a ir a precipitarse los cristales de calcio y ahí eso va a llegar a formar el cálculo de calcio, ¿ya? Entonces, la eliminación exagerada de ácido úrico en la orina nos puede llevar a formar dos tipos de cálculos, de calcio y de ácido úrico, ¿ya? Entonces, aquí por eso estamos hablando en litiasis de calcio, prevención de la litiasis de calcio. Más adelante vamos a hablar de la prevención de los litiasis de ácido úrico, ¿no? Entonces, para prevenir los litos de calcio, también tenemos que revisar si el paciente no tiene hiperuricosuria. ¿Qué es hiperuricosuria? Aumento en la cantidad de ácido úrico en la orina, ¿ya? Entonces, hiperuricosuria es mucho ácido úrico en la orina de 24 horas. Cuando hablamos de hiperuricosuria, cuando el paciente hombre tiene más de 800 miligramos de ácido úrico en orina de 24 horas, o la paciente mujer tiene más de 750 miligramos de ácido úrico en la orina de 24 horas. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Creo que... Doctor, ¿por qué los valores tienen un margen de diferencia? Porque generalmente es la función renal, hemos visto, generalmente varía mucho de hombre a mujer por la masa corporal, ¿no? El hombre tiene más masa muscular, la mujer un poquito más adiposo. Entonces, el ácido úrico sabemos que es componente de células, de diferentes tipos de células, porque es un producto de desecho, ¿no? Que viene de las purinas, realmente, que están dentro del ácido nucleico. Entonces, el tejido adiposo, que es un poco más tienen más las mujeres, no tiene todos estos componentes, no tiene ácido úrico, no tiene calcio, es más tejido adiposo, es más lípidos que tiene en su interior, ¿no? Entonces, como el tejido muscular, que es mayor en los hombres, tiene más de estos componentes, por eso tiene un poquito más en los hombres que en las mujeres en estos componentes, ¿no? El calcio un poquito más en hombres, el ácido úrico igual un poquito más en hombres, ¿no? Vamos a ver otros más adelante que ya esos suelen ser más iguales para hombres y mujeres, ¿no? Es mínima, pero la diferencia. Y van a ver que de libro a libro va a variar, incluso en algunos libros solo tiene un valor y listo, ¿no? Pero es por eso la diferencia que suelen presentar. Entonces, la hiperuricosuria, hemos dicho este valor, más de 800 en hombres, más de 750 en mujeres en orina de 24 horas. ¿Qué vamos a hacer si detectamos que el paciente tiene cálculos de calcio porque elimina mucho ácido úrico en la orina?
En ese caso, no nos va a ayudar, por ejemplo, la dieta para disminución de calcio, no nos va a ayudar porque hemos visto que no está con hipercalciuria. El paciente está eliminando una cantidad de calcio normal en la orina. Entonces, si le quitamos calcio, va a seguir eliminando mucho ácido úrico y no va a ayudarnos a evitar que formen nuevos cálculos. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es intentar de disminuir el ácido úrico tanto en la sangre como en la orina. Y es por eso lo que se hace el tratamiento de eliminación o restricción de las purinas en la dieta. O sea, se tiene que hacer un tratamiento como un paciente con gota, con la enfermedad gota, ¿no? Que tiene ácido úrico elevado en la sangre, tenemos que restringirle todo eso. Entonces se restringe carnes rojas, tomates, cervezas, en este caso la cerveza no sé, aumenta el ácido úrico, y todo lo que nos vaya a aumentar el ácido úrico se tiene que intentar restringir, ¿no? Obviamente asociado a mucha hidratación para intentar que se diluya ese ácido úrico y que no se elimine de forma exagerada, ¿no? ¿Me entendieron eso? ¿Entendido? Bien, todos, muy bien. Excelente. Otra posible causa de que el paciente tenga cálculos de calcio es que no elimine mucho calcio, pero sí elimine mucho oxalato. ¿Ya? El paciente, hemos visto que hay los cristales de oxalato de calcio, ¿no? Entonces no se puede eliminar mucho oxalato ese paciente y en ese caso se denomina una hiperoxaluria, cuando hay mucho oxalato en la orina. Cuando hablamos de una hiperoxaluria, perdón, medio sueño. Cuando el paciente presenta una eliminación de más de 40 miligramos de oxalato en la orina de 24 horas, ya sea hombre o mujer, ¿ya? Entonces, estos pacientes que eliminan mucho oxalato, si le cortamos el calcio no nos va a servir, si le cortamos las purinas de la dieta tampoco nos va a servir. En este caso lo que hay que hacer es que se ha visto que el oxalato se absorbe a nivel intestinal en el ilion y se absorbe junto con la grasa, con el tejido adiposo, no tejido, con los alimentos ricos en grasas que se ingieren, ¿no? Entonces, una forma de disminuir el ingreso de oxalato al cuerpo, al torrente sanguíneo, y que por ese mecanismo llegue al riñón y se elimine por el riñón, es restringir la grasa en la dieta, que no coma mucha grasa, para que no se absorba esa grasa y el oxalato no se absorba junto con la grasa que se está absorbiendo, ¿no? Entonces, por eso tiene que hacer una dieta hipograsa ese paciente para que disminuya su cantidad de oxalato, ¿no? Y se puede utilizar también medicamentos como la colestiramina para intentar disminuir la cantidad de los oxalatos que están ingresando con el alimento grasoso, ¿no? Entonces, el tratamiento de la hiperoxaluria es más que todo dietético y la colestiramina para controlar la cantidad de oxalato en la orina, ¿no? Entonces, hasta ahora, todo lo que hemos visto es que hay algo aumentado en la orina, que eso nos está llevando a formar cálculos de calcio, ¿no? Primero, el mismo calcio, primero. Segundo, el calcio por hiperparatiroidismo o por otra enfermedad, ¿no? Tercero, el ácido úrico. Cuarto, la hiperoxaluria. En todos los casos había algo aumentado en la orina que nos hacía formar calcio. Ahora vamos a ver otra posible causa de formar cálculos, pero es porque hay algo disminuido en la orina, ¿ya? Y eso que puede disminuir en la orina y que nos puede llevar a formar cálculos es el citrato, ¿ya? El citrato es un protector contra la formación de cálculos, una sustancia que impide que se vayan precipitando los cristales y que vayan formando calculitos, ¿ya? Entonces, cuando hay disminución del citrato en la orina, se habla de una hipocitraturia. Y esa hipocitraturia se presenta cuando hay menos de 300 miligramos de citrato en la orina de 24 horas. ¿Ya? Entonces, el paciente puede tener hipocitraturia y por este problema llevar a la formación de calculitos. ¿Ya? Entonces tienen que
controlar. Doutor, também el caso del citrato, ele se conjuga com o cálcio, e quando está bem balanceado, se conjuga com o cálcio e impide que o cálcio se conjugue com o oxalato, ¿no? Entonces, por ese mecanismo puede estar equilibrado. Exactamente, uno. Acuérdense que el citrato sirve como anticoagulante en los paquetes de sangre, ¿no? Es lo que se pone en el paquete de sangre para que se evite que se coagule la sangre ahí adentro. ¿Y qué es lo que hace el citrato? El citrato se recluta, agarra todo el calcio y no permite que esté ahí disperso para que vaya funcionando. Entonces, es lo mismo a nivel urinario, que ese citrato agarra el calcio y no permite que se vaya que se llama depositar, a precipitar y no vaya a formar los calculitos, ¿no? Es por eso que funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paciente que tiene hipocitraturia? El tratamiento es darle citrato por vía oral, generalmente, ¿no? Entonces, se puede dar citrato de potasio, citrato de sodio en jarabes, vía oral, y eso nos aumenta la cantidad de citrato en la orina y nos puede ayudar a que deje de formar cálculos ese paciente con hipocitraturia, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. Se puede intentar igual disminuir la cantidad de calcio, pero más que todo es aumentar la cantidad de citrato en la orina. ¿Ya? Entonces, en todos estos casos que hemos hablado hasta ahorita, había alguna causa, algo que estaba alterado en la orina para que se forme cálculos de calcio, ¿no? Pero hay algunos casos que se evalúa la calciuria y está normal. Se ve la uricosuria, está normal. La oxaluria, normal. Citraturia, normal. Hacemos estudios metabólicos de paratiroides, de tiroides, de calcio en sangre, de todo lo que quiera, ionograma, y todo está normal del paciente. Pero a pesar de que está todo normal, sigue formando cálculos de calcio. Y a eso llamamos una litiasis cálcica de causa idiopática. Porque hemos evaluado todo y nos sigue saliendo todo normal, pero sigue produciendo cálculos de calcio ese paciente. Eso es una litiasis idiopática. Entonces, cuando el paciente tiene una litiasis de calcio de causa idiopática, cuando no vemos cuál es la causa para que forme esos cálculos de calcio, no nos va a servir ni las purinas, ni la dieta libre de purinas, no nos va a servir disminuir la cantidad de calcio en sangre, no nos va a servir disminuir la cantidad de grasa en la dieta, nada de eso, aunque darle citrato no nos va a servir. Lo que hay que hacer en ese caso es, lo único que queda, como vemos que todo está normal, es intentar modificar el pH urinario para que sea un pH en el cual no se precipiten tanto los calculitos, ¿no? Los cristales. Porque van a ver que de acuerdo al pH, los cristales de calcio y los otros tipos de cristales pueden precipitarse, y si se cambia ese pH, tiene menos capacidad de precipitación, ¿no? Eso ya es a nivel bioquímico, que en nuestro libro de urología pueden revisar bien esta parte, porque ahí explica bien cómo el pH va a afectar en esto, ¿no? En la capacidad de precipitación de los cristales. Entonces, como ya hemos visto que no hay otra opción, lo único que nos queda es hacer la orina más ácida, porque al ser más ácida la orina, tiene menos capacidad del calcio de precipitarse. Entonces hay que hacer una acidificación de la orina y con eso intentar controlar las litiasis que vaya a presentar ese paciente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Dándoles diferentes tipos de ácidos que se utilizan normalmente, ¿no? Por ejemplo, el ácido ascórbico. ¿Cuál es el ácido ascórbico? ¿Qué otro nombre tiene el ácido ascórbico? ¿Quién me dice? Vitamina C. Exactamente. La buena vitamina C, ¿no? Entonces puede dar vitamina C para acidificar la orina, porque esto, bueno, entra en el plasma y después se filtra y va a ser eliminado a nivel renal y nos va a dar, por este mecanismo se puede acidificar la orina, ¿no? O algunos otros ácidos, ácido acético en la comida, dar con mucho vinagre, eso nos puede ayudar a acidificar la orina también, ¿no? Ahora, eso es todo lo que hemos hablado hasta ahora, prevención de los cálculos de calcio, prevención de las litiasis cálcicas, ¿no?
Este título estamos viendo hasta ahora. Ahora vamos a ver la prevención de la litiasis de ácido úrico, porque pueden también formarse cristales, cálculos de ácido úrico, y en ese caso no tiene nada que ver con el calcio, no solo el ácido úrico que está aumentado en la orina, y eso nos está formando cálculos de ácido úrico. Hay que ver primero, si vemos que los cálculos son de ácido úrico, hay que evaluar en el estudio metabólico si el paciente no presenta gota, ¿no? Que es una hiperuricemia, aumento de ácido úrico en la sangre, ¿no? Entonces, hay que evaluar si no hay mucho ácido úrico en la sangre, y en caso de que evaluemos y veamos que sí presenta gota, hay que hacerle el tratamiento de la gota. Pero hay que hacerle el tratamiento con sustancias que disminuyan la cantidad de ácido úrico, porque hay otros medicamentos, que son los úricos úricos, que lo que nos hace es que no disminuye la cantidad de ácido úrico en la sangre, sino que aumenta la cantidad de ácido úrico que se elimina en la orina. Entonces, hay estos pacientes que a veces se les da ese tratamiento para la gota que aumenta la cantidad de ácido úrico en la orina, y secundario al tratamiento pueden hacer litiasis de ácido úrico, ¿no? Entonces, a estos pacientes con gota, lo que se les da es tratamiento generalmente con alopurinol, para que disminuya la cantidad de ácido úrico en la sangre y así no se elimine mucho ácido úrico en la orina, ¿no? Y obviamente también darle una dieta adecuada, como hemos visto en el anterior, una dieta con restricción de purinas para evitar que forme mucho ácido úrico en la sangre y que no se elimine mucho en la orina, ¿no? Ahora, el paciente también puede tener una litiasis úrica de causa idiopática, que no haya mucho ácido úrico en la sangre, no haya mucho ácido úrico en la orina, esté todo normal, no haya hiperuricosuria, pero de todas formas ese paciente presenta presenta litos en la vía urinaria y esos cálculos están por ácido úrico formado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? En el caso de que sea idiopática la litiasis de ácido úrico. El ácido úrico es al inverso del calcio. El ácido úrico se precipita con orina en un medio ácido, ¿no? Entonces ahí hasta el nombre nos ayuda para ubicarse, ¿no? El ácido úrico con algo ácido hace que se precipite y que forme cálculos. Entonces, en este caso hay que hacer lo opuesto. Hay que intentar alcalinizar la orina. ¿Cómo vamos a alcalinizar la orina? Con algo bien conocido y frecuentemente utilizado, puede ser con el propio bicarbonato, que sabemos que es una sustancia alcalina. Se le puede dar bicarbonato bioral al paciente para que vaya ingiriendo y eso vaya alcalinizándonos la orina de forma prolongada, ¿no? Entonces se puede utilizar eso. Así como también se puede utilizar el citrato, ya sea de potasio y de sodio, bioral también, que también son sustancias alcalinas que nos pueden ayudar a alcalinizar la orina, ¿no? Y aparte que el citrato, hemos dicho que nos ayuda incluso a prevenir las litiasis de calcio, ¿no? Entonces, ese sería el tratamiento cuando vemos que causa idiopática esta su litiasis de ácido úrico, cuando el paciente no presenta gota como causa secundaria de la litiasis de ácido úrico. ¿Ya? ¿Me entendieron eso? Creo que sí. Sí, y eso. Los buenos deditos. ¿Dónde está? Luego, otros cálculos. Los cálculos de cistina. ¿Qué vamos a hacer cuando detectemos que el paciente tiene cálculos de cistina? Cuando el paciente presenta cálculos de cistina, hemos dicho que se debe a un problema congénito, ¿no? Los cálculos de cistina no vamos a encontrar en pacientes de 50 a 60 años empiecen a formar cálculos. Primero, los cálculos de cistina son cálculos que se suelen presentar en personas jóvenes. Hemos dicho que la edad de presentación de cálculos en general más o menos era la tercera década de la vida, excepto los cálculos de cistina, que estos pueden presentarse cuando el paciente es adolescente o incluso niño. Y cosa que es bastante rara, ¿no? Ver cálculos urinarios en niños o adolescentes. Entonces, en este caso es por el problema congénito que tiene, que elimina mucha cistina en la orina. Y es muy complicado el tratamiento porque es un problema congénito que viene y en el cual no se reabsorbe bien este aminoácido, ¿no? Entonces,
Este es uno de los más complejos de tratar y a veces, por más que se haga de todo, no hay muy buenos resultados, pero lo que se ha visto que puede ayudar es primero, obviamente, aumentar la diuresis, ¿no? Hacer que ese paciente, a ese adolescente, niño, convencerlo de que tome 3, 4 litros de agua al día para que orine todo el día, ¿no? Entonces, eso va a ayudar en parte, primero, aumentar la diuresis de forma definitiva, ¿no? De por vida. 2, también se ha visto que alcalinizar la orina, igual que en los cristales de ácido úrico, nos ayuda. Entonces, se puede intentar hacer este tratamiento también para alcalinizar la orina, para que no se formen esos cristales, ¿no? No se precipiten esos cristales. Tercero, la vitamina B6 también se ha visto que puede ayudar un poco en ocasiones.